En esta oportunidad veremos la ubicación de fracciones en la recta numérica y también veremos el concepto de lo que son las fracciones equivalentes. Iniciemos con la ubicación de fracciones en la recta numérica. Y para nosotros poder iniciar debemos recordar lo que es el concepto de números mixtos y tener presente la forma de convertir un fraccionario a número mixto. Recuerden entonces que cada fracción representa una cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el fraccionario menos 13 cuartos. Quizás al convertir este fraccionario en un número mixto podemos nosotros entender mejor qué cantidad representa este fraccionario. Recuerden que los fraccionarios que se pueden convertir en números mixtos son aquellos que son impropios, es decir, que su numerador es mayor que el denominador. Convirtamos entonces este fraccionario a número mixto. Tenemos entonces que para convertir un fraccionario a número mixto, tenemos que realizar la división indicada en el fraccionario. Tenemos 13 dividido entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 13? Caben 3 veces. 3 por 4, 12. ¿Cuánto le falta al 12 para llegar al 13? Le falta 1. Así dejamos la división, es decir, que la división la resolvemos hasta que obtengamos un residuo y no la seguimos solucionando. En este caso, veremos que el cociente, es decir, en este caso el 3, va a ser el entero del número mixto. Vamos a ver que el residuo va a ser el numerador y que el denominador va a seguir siendo el mismo, en este caso el divisor, va a ser el denominador del número mixto. ¿Cuál sería el número mixto que obtendríamos entonces? Sería 3 enteros, 1 cuarto. Es decir, que el número fraccionario menos 13 cuartos representa 3 enteros, 1 cuarto. Esta sería la cantidad que representa. Y como la fracción es negativa, el número mixto va a ser negativo. Con este número mixto que nosotros acabamos de calcular, vamos entonces a ubicar el fraccionario en la recta numérica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener que el entero del número mixto, en este caso el menos 3, me va a dar la ubicación. El denominador del número mixto, en este caso el 4, me va a mí a indicar en cuántas partes divido la unidad en la que me voy a parar. Entonces, en cuántas partes divido. Y el numerador simplemente me va a indicar de esas partes que yo dividí, cuántas partes tomo. Veamos entonces cómo ubicamos menos 13 cuartos en esta recta numérica, ayudándonos por lo que fue su número mixto. En la recta numérica vamos a tener a la izquierda ubicados los números negativos y en la parte derecha vamos a tener ubicados los positivos. Entonces en este caso, como tenemos un negativo, eso me indica que me voy a ubicar en el lado izquierdo de la recta numérica. Tengo un 3. Ese 3 es quien me da la ubicación. Quiere decir que me voy a parar en el menos 3 y en su siguiente número. Es decir, en la unidad ubicada entre menos 3 y menos 4. En esa unidad en la que yo me ubiqué por el entero, voy a dividirla en 4 partes. Para dividir esta unidad en 4 partes voy a hacer 3 rayitas. 1, 2 y 3. Me quedan las 4 partes. Vamos a procurar de que estas divisiones me queden partes iguales. Fíjense que tengo 4 partes. Tendría 1, 2, 3 y 4 partes. Es decir, que cuando yo tenga que dividir en 4 partes, voy a trazar solamente 3
líneas. Pero cuando yo tenga que dividir en 5 partes, trazaré 4 líneas. Y así sucesivamente. Quiere decir que siempre voy a trazar una línea menos con respecto a la cantidad de divisiones que requiero hacer en dicha unidad. Ahora me dice que de esas 4 partecitas yo debo tomar 1. En este caso entonces voy a contar esas partecitas. Empiezo desde el 3 y sería 1. Es decir que en esta división, en esta partecita, en esta línea, está ubicado el número fraccionario menos 13 cuartos, que es lo mismo que 3 enteros, 1 cuarto. Listo, sigamos con el siguiente fraccionario, en este caso 14 tercios. 14 tercios convirtámoslo a número mixto. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 14? El 3 cabe 4 veces en el 14. Tengo que 4 por 3, 12. Al 12 le faltan 2 para llegar al 14, entonces el 2 lo ubico en la parte de arriba sobre el mismo denominador, que en este caso es 3. Así de sencillo. En este caso la fracción no tiene signo a su izquierda, quiere decir entonces que su signo es positivo. Ahora, recordemos que el 4, que es el número entero, me está indicando a mí la ubicación, que el numerito de abajo me indica las partes en las que yo debo dividir, y el número 2 me indica las partes que yo debo tomar. Entonces, ubiquémonos en el 4 positivo, quiere decir que me voy a ubicar a la derecha en la recta numérica. Y me voy a parar en el número 4, es decir, en este lugar. Y siempre me voy a ubicar entre ese número y su siguiente, en este caso el 5. Quiere decir que el fraccionario 14 tercios está ubicado entre el número 4 y el número 5. Simplemente me dice que en esa unidad yo debo dividirla en 3 partes iguales. Para dividir en 3 partes iguales, lo que debo hacer es hacer 2 rayitas entre el 4 y el 5. Vamos a hacer esas 2 rayitas. Simplemente haría yo 1 y 2 rayitas. Y me quedan 3 partes iguales. De esas 3 partes voy a tomar 2. Y empiezo a contar desde el 4. Entonces sería, vamos a contar. Del 4 a la primera rayita sería 1 y la siguiente sería 2. Es decir que en esta rayita estaría ubicado el número fraccionario 14 tercios. Ahora vamos a ubicar en la recta numérica el fraccionario menos 5 medios. Este menos que tengo a la izquierda del fraccionario me indica que debo pararme al lado izquierdo del 0. Vamos a convertir esta fracción a número mixto y sería, ¿cuántas veces está el 2 en el 5? Están 2 veces y 2 por 2 es 4. Al 4 le falta un 1 para llegar al 5. Ese 1, que sería el residuo de la división, lo pongo como numerador sobre el mismo denominador, que en este caso es 2. Es decir, lo pongo aquí como el mismo denominador. Listo. Ahora recuerden que el entero de mi número mixto, en este caso el 2, me va a indicar la ubicación. Recuerden que la ubicación debe ser en los negativos. Entonces, al lado izquierdo del 0 me posiciono en el 2 y en su siguiente, es decir, entre el menos 2 y el menos 3. Entre el menos 2 y el menos 3 va a estar ubicado el fraccionario menos 5 medios. Y en este caso dice que yo debo dividir en 2 partes iguales esta unidad. Para yo dividir en 2 partes iguales, solo tengo que hacer una rayita entre el menos 2 y el menos 3. Voy a hacer entonces una rayita entre el menos 2 y el menos 3. Ahí está. Me quedaron 2 partes iguales. De esas 2 partes iguales, el número mixto me dice que debo tomar una partecita. Vamos entonces a contar a partir del 2, porque es el número entero, 1,
partecita. Entonces sería del menos 2 en adelante, aquí sería una partecita. Quiere decir que en esta rayita está ubicado el número menos 5 medios. Menos 5 medios. Listo. Continuamos entonces con el fraccionario 3 cuartos. 3 cuartos debemos nosotros pasarlo a número mixto, pero nos encontramos con que esta fracción es una fracción propia. Quiere decir que no la podemos convertir en número mixto. ¿Por qué no la podemos convertir en número mixto? Porque simplemente el denominador, que en este caso es 4, no cabe entre el numerador, que es el 3. Debido a eso, no existe un número mixto. O digamos que el número mixto tendría que tener un 0 grande como entero. Quiere decir esto que esta fracción está ubicada entre el 0 y el siguiente número, que es 1. En este caso, como es positivo, me voy a ubicar a la derecha, entre el 0 y el 1. Quiere decir aquí entre el 0 y el 1. Este 0 me está dando la ubicación y la parte fraccionaria sigue siendo la misma. En este caso, 3 cuartos. Quiere decir que entre el 0 y el 1 voy a dividir en 4 partes iguales, y de esas 4 partes iguales simplemente voy a tomar 3. Entonces tendríamos que dividir entre el 0 y el 1 en 4 partes, y para eso voy a trazar solamente 3 líneas. Vamos a hacerlo. 1, 2 y 3 líneas. Y así me ha quedado dividido en 4 partes. Voy entonces a contar 3 porque son 3 las que yo debo tomar. Desde el 0, ¿no es cierto?, que es el número que tengo aquí que me dio la ubicación, voy a empezar a contar 3 veces. Entonces sería 1, 2 y 3. Aquí entonces tendría yo que está ubicado el 3 cuartos. Listo. Vamos ahora a ubicar menos 2 tercios. En esta fracción nos sucede lo mismo que en la anterior. Es una fracción propia. Y como es una fracción propia, dijimos que la voy a ubicar entre el 0 y en este caso el menos 1. ¿Por qué el menos 1? Porque el signo que tiene esta fracción es negativo. ¿Por qué entre el 0 y el menos 1? Recuerden, pues porque el 3 es mayor que el 2. Quiere decir que el 3 cabe 0 veces entre el 2. Por eso, esa fracción va a estar ubicada entre el 0 y el menos 1, en este caso. Tenemos que debemos dividir en 3 partes iguales. Vamos entonces a hacer 2 rayitas, 1 y 2 rayitas. Y de esas 3 partes voy a tomar 2. Entonces, vamos a contar las 2. Desde el 0 empiezo a contar. 1 a la primera rayita y 2 a la segunda rayita. Quiere decir que en esta rayita voy a tener ubicado al fraccionario menos 2 tercios. Listo, muy bien. Nos queda el último fraccionario para ubicar. En este caso tengo 11 tercios. Como es positivo, me voy a ubicar a la derecha del 0. Entonces vamos a convertirlo a un número mixto. En este caso, ¿cuántas veces cabe el 3? En el 11. 3 en 11 me caben 3 veces. 3 por 3, 9. A ese 9 le hacen falta 2 para llegar al 11. Entonces ese 2, que es el residuo, lo ubico en la parte de arriba como numerador, trazo la rayita y en la parte inferior como denominador voy a dejar el mismo 3. Entonces 3. Ahora voy a ubicar este fraccionario. Recuerden que este numerito grande, el entero, me da la ubicación. Quiere decir que me voy a ubicar entre el 3 y su siguiente, es decir, el 3 y el 4. Entonces me voy a ubicar aquí, entre el 3 y el 4 positivo. Entre el 3 y el 4 voy a encontrar ubicada el 11 tercios.
Tengo entonces que debo dividir en 3 partecitas iguales. Y como debo dividir en 3 partecitas iguales esa unidad, debo hacer 2 lineecitas. Y de esas 3 partecitas iguales, dice el número mixto que debo tomar 2. Entonces inicio a contar desde el 3 hacia adelante. Entonces sería 1 y 2. Esto me indica que en esta lineecita va a estar ubicado el número fraccionario 11 tercios. Y de esta manera hemos visto cómo se ubican números fraccionarios en la recta numérica. Recuerden que en la recta numérica el número que esté más hacia la derecha es el número mayor y el número que se encuentre más a la izquierda es el número menor. Con esto podríamos nosotros, por ejemplo, comparar el orden de los números racionales. ¿Quién sería mayor? ¿El menos 13 cuartos o el 11 tercios? ¿Quién sería mayor? Pues el que esté más a la derecha. En este caso es el 11 tercios. Quiere decir que menos 11 cuartos es menor que 11 tercios. O si lo leemos de derecha a izquierda sería que 11 tercios es mayor a menos 13 cuartos. Comparemos, por ejemplo, el menos 2 tercios, y el nuevamente menos 13 cuartos. ¿Quién sería mayor de estos dos números? El que se encuentre más a la derecha. En este caso, quien se encuentra más a la derecha es el menos 2 tercios. Quiere decir que él es el número mayor. Como es el mayor, debe estar frente a la boquita del cono de helado, es decir, así. Esto me indica que menos 2 tercios es mayor que menos 13 cuartos. Y esta sería una forma para yo poder comprender el orden de los números racionales, en este caso los fraccionarios. Luego veremos otra forma de identificar cuando un fraccionario es mayor o cuando un fraccionario es menor. Por ahora vamos a recordar o vamos a conocer el concepto de lo que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son simplemente aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Recuerden que un número fraccionario representa una cantidad. Demos un ejemplo real para poder comprender cómo 2 fracciones o 3 fracciones, etcétera, pueden ser equivalentes. Digamos que nosotros vamos a la pizzería y vamos entonces aquí a dibujar 3 pizzas y ahora vamos a dividir cada pizza según la cantidad que haya comido cada persona. Digamos que tenemos a Juana, tenemos a Pedro y tenemos a Fabián. Cada persona de estas se va a comer un pedazo de una pizza. Digamos que Juana se va a comer un pedazo de la pizza número 1, Pedro se va a comer un pedazo de la pizza número 2 y Fabián se va a comer un pedazo de la pizza número 3. Vamos a mirar qué podemos concluir cuando miremos lo que se come cada uno de ellos. Digamos que Juana se come un medio de pizza, Pedro se come 2 cuartos de pizza y Fabián se come 3 sextos de pizza. Vamos entonces a representar lo que Juana se ha comido en la pizza número 1. Quiere decir que Juana dividió la pizza en 2 partes iguales y de esas 2 partes iguales tomó una. Entonces vamos a dividir esta pizza en 2 partes iguales. Voy a trazar entonces una línea por la mitad. Juana partió esa pizza por la mitad. Y de estas 2 partes iguales, Juana tomó 1. Entonces quiere decir que Juana se comió toda esta partecita. Ahora vamos nosotros
a representar lo que Pedro se comió en la pizza número 2. Entonces, en el caso de Pedro, dice que Pedro partió la pizza en 4 pedazos y de esos 4 pedazos iguales, él tomó para sí 2 pedacitos. Vamos entonces a dividir la pizza número 2 en 4 partes iguales. Y para ello, entonces, voy a coger y voy a partir la pizza por la mitad, trazando una línea por la mitad, y luego de dividirla por la mitad, voy a trazar nuevamente otra línea aquí, horizontal, por toda la mitad, de tal manera que me quedan 4 pedazos iguales. De estos 4 pedacitos iguales, Pedro tomó 2. Entonces Pedro tomó este pedacito y tomó este pedacito. Ahora vamos a ver Fabián cuánto tomó de la tercera pizza. Digamos que Fabián dividió la pizza en 6 pedacitos iguales y de esos 6 pedacitos iguales tomó 3. Dividamos entonces la tercera pizza en 6 pedacitos iguales. Para dividir la pizza en 6 pedacitos iguales, lo que voy a hacer es trazar unas líneas diagonales de la siguiente forma. Entonces tenemos la pizza dividida en 6 partecitas iguales y Fabián se tomó 3 de esas partes. Vamos entonces a tomar 3. Sería 1, 2 y 3 partecitas. Cuando miramos nosotros la pizza número 1, la pizza número 2 y la pizza número 3, según la cantidad que tomó Juana, Pedro y Fabián, ¿qué podemos concluir? ¿Quién ha comido más? La respuesta a esta pregunta sería que todos comieron la misma cantidad. Quiere decir que el número 1/2 representa la misma cantidad que el fraccionario 2/4 y a su vez representan la misma cantidad que el fraccionario 3/6. Esto es lo que nosotros llamamos fracciones equivalentes. Quiere decir que las fracciones equivalentes son aquellas, recordemos, como lo definimos en un inicio, pero ahora sí quedando más claro el concepto, son fracciones que representan la misma cantidad, como en este caso 1/2, 2/4 y 3/6 representan la misma cantidad de pizza que comió Juana, Pedro y Fabián. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que dos fracciones son equivalentes? Si nosotros tenemos 1/2 y 2/4, sin necesidad de hacer un gráfico como el que nosotros acabamos de construir, ¿cómo podemos saber si estas dos fracciones son equivalentes? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar en x. Quiere decir que el 1 lo voy a multiplicar por 4 y que el 2 lo voy a multiplicar por el 2. Hagamos este ejercicio. 1 por 4 es igual a 4, ¿no es cierto? Y 2 por 2 es igual a 4. Si estos dos numeritos me dan el mismo resultado, quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. En este caso tenemos entonces que 1/2 es igual a 2/4. Este igual representa equivalencia. Este igual me está diciendo que el 1/2 representa la misma cantidad que 2/4. Y ya miramos la forma matemática para demostrar que son equivalentes. Simplemente multiplicar en x y si me da el mismo resultado quiere decir que ambas fracciones son equivalentes. Comprobemos entonces si las siguientes fracciones son equivalentes o no. Primero, 1/4 será equivalente a 3/12. Segundo, 1/6 será equivalente a 2/11. Y tercero, 3/2 será equivalente a 12/8. Miremos entonces
siguiendo el método que vimos aquí, si estas fracciones son equivalentes o no. Simplemente lo que debemos hacer es realizar una multiplicación en x. En este caso, 1 por 12 es 12 y 4 por 3 es 12. Como 12 es igual a 12, simplemente tenemos que estas dos fracciones sí son equivalentes, ¿no es cierto? Quiere decir que un cuarto es exactamente igual a 3 doceavos, porque representan la misma cantidad. Verifiquemos ahora si el segundo par de fracciones son equivalentes o no. Multiplicamos. 1 por 11 es igual a 11 y 6 por 2 es igual a 12. En este caso miramos que 11 no es igual a 12. Entonces trazamos una linecita así al igual. Quiere decir que 11 es diferente de 12. Entonces, un sexto y 2 onceavos no son fracciones equivalentes. No son fracciones equivalentes. Entonces diríamos que un sexto es diferente a 2 onceavos. Ahora terminemos comprobando si el tercer par de fracciones son equivalentes o no. Recuerden que debemos multiplicar en x. 3 por 8 y 2 por 12. Tendríamos entonces 3 por 8, 24 y 2 por 12, 24. En este caso 24 sí es igual a 24. Quiere decir que 3 medios es igual a 12 octavos. Representan la misma cantidad. Muy bien. Ahora terminemos con una pregunta. ¿Cómo puedo, si yo tengo una fracción como esta, 4 quintos, calcular fracciones equivalentes a ella? Fracciones equivalentes. ¿Será que de alguna manera yo puedo calcular fracciones equivalentes? Esta pregunta la responderemos viendo los conceptos de simplificación y amplificación, que los veremos en el siguiente video. Y con esto terminamos.